10. Guerra de las Galías. La Guerra de las Galías fue un conflicto militar librado entre el procónsul romano Julio César y las tribus galas entre el año 58 a.C. y 51 a.C. En el curso de las mismas la República Romana sometió a la Galia, extenso país que llegaba desde el Mediterráneo hasta el Canal de la Mancha. Los romanos también realizaron incursiones a Britania y Germania, pero estas expediciones no llegaron a transformarse en invasiones a gran escala. La Guerra de las Galías culminó con la batalla de Alesia en 52 a.C., donde los romanos pusieron fin a la resistencia organizada de los galos. Esta decisiva victoria romana supuso la expansión de la República Romana sobre todo el territorio galo. Las tropas empleadas durante esta campaña conformaron el ejército con el que el general marchó sobre la capital de la República. 9. Revolución Rusa de 1917. La Revolución Rusa de 1917 fue un movimiento político en Rusia que culminó en 1917 con la expulsión del gobierno provisional que había reemplazado el sistema zarista, lo que llevó finalmente al establecimiento de la Unión Soviética, que duró hasta su caída en 1991. En la revolución pueden distinguirse dos fases. La primera fue la llamada Revolución de Febrero de 1917, que desplazó la autocracia del zar Nicolás II de Rusia, el último de la historia, y tenía la intención de instalar en su lugar una república liberal. 8. Guerra contra el terrorismo. La guerra contra el terrorismo es una campaña de Estados Unidos apoyada por varios miembros de la OTAN y otros aliados, con el fin declarado de acabar con el terrorismo internacional, eliminando sistemáticamente a los denominados grupos terroristas, considerados así por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y a todos aquellos mínimamente sospechosos de pertenecer a estos grupos, con base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cita requerida y poniéndole fin al supuesto patrocinio del terrorismo por parte de Estados. Esta ofensiva internacional fue lanzada por la administración de Bush luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington, D.C., realizados por Al-Qaeda. Se convirtió en parte central de la política exterior e interna del expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, apoyada por otros estados. 7. Guerra del Golfo Pérsico. La llamada Guerra del Golfo Pérsico o simplemente Guerra del Golfo fue la guerra de 1990 a 1991 entre Irak y una coalición internacional, compuesta por 31 naciones y dirigida por Estados Unidos, como respuesta a la invasión y anexión del Emirato de Kuwait por Irak. También se la conoce como Operación Tormenta del Desierto, nombre de la campaña dirigida por Estados Unidos para liberar Kuwait. En Irak, la guerra es con frecuencia llamada simplemente Ma'arak, la madre de todas las batallas, frase acuñada por el propio Saddam Hussein. El inicio de la guerra comenzó con la invasión iraquí de Kuwait el 2 de agosto de 1990. Irak fue inmediatamente sancionado económicamente por las Naciones Unidas. 6. La Guerra de los 100 años. Fue un prolongado conflicto armado que duró en realidad 116 años, 1337-1453, entre los reyes de Francia y los de Inglaterra. Esta guerra fue de raíz feudal, pues su propósito no era otro que dirimir quién controlaría las enormes posesiones de los monarcas ingleses en territorios franceses desde 1154, debido al ascenso al trono inglés de Enrique II Plantagenet, conde de Anjou y casado con Leonor de Aquitania. Tuvo implicaciones internacionales. Finalmente y después de innúmeros avatares, se saldó con la retirada inglesa de tierras francesas. 5. Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con diversos períodos de violencia, que convulsionó Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Si bien la organización política de Francia osciló entre república, imperio y monarquía constitucional durante 71 años después de que la Primera República cayera tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía, y en algunas ocasiones las masas populares, se convirtieron en la fuerza política dominante en el país. La revolución socavó las bases del sistema monárquico como tal, más allá de sus estertores, en la medida en que lo derrocó con un discurso capaz de volverlo ilegítimo. 4. Guerra Fría.
Se denomina Guerra Fría al enfrentamiento ideológico que tuvo lugar durante el siglo XX, desde 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta el fin de la URSS y la caída del comunismo que se dio entre 1989, caída del muro de Berlín, y 1991, golpe de Estado en la URSS, entre los bloques occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Este enfrentamiento tuvo lugar a los niveles político, ideológico, económico, tecnológico, militar e informativo. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la que se denominó al conflicto Guerra Fría. 3. Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam, llamada también Segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto bélico que enfrentó entre 1964 y 1975 a la República de Vietnam, o Vietnam del Sur, apoyada principalmente por los Estados Unidos, contra la República Democrática de Vietnam, o Vietnam del Norte, apoyada por el bloque comunista, en el contexto general de la Guerra Fría. En el bando de Vietnam del Norte murieron 10 veces más que en el del Sur. Aún así, tras el fin de la guerra, con el armisticio entre el sur y el norte, la guerra de Vietnam quedó marcada en la moral y la opinión pública como la primera derrota en la historia militar de los Estados Unidos. 2. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial o Gran Guerra fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1914 y 1918, y que produjo más de 10 millones de bajas. Más de 60 millones de soldados europeos fueron movilizados desde 1914 hasta 1918. Originado en Europa por la rivalidad entre las potencias imperialistas, se transformó en el primer conflicto bélico en cubrir más de la mitad del planeta. Fue en su momento el más sangriento de la historia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra solía llamarse la Gran Guerra o la Guerra de Guerras. Fue la segunda guerra más dañina de la historia tras la Segunda Guerra Mundial. La guerra comenzó como un enfrentamiento entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Rusia se unió al conflicto, pues se consideraba protectora de los países eslavos y deseaba socavar la posición de Austria-Hungría en los Balcanes. Tras la declaración de guerra austrohúngara a Rusia el 1 de agosto de 1914, el conflicto se transformó en un enfrentamiento militar a escala europea. Alemania respondió a Rusia con la guerra, obligada por un pacto secreto contraído con la monarquía de los Habsburgo, y Francia se movilizó para apoyar a su aliada. Las hostilidades involucraron a 32 países, 28 de ellos denominados aliados. Francia, el Reino Unido, Imperio Ruso, Serbia, Bélgica, Canadá, Portugal, Japón, Estados Unidos, desde 1917, así como el Reino de Italia, que había abandonado la Triple Alianza. Este grupo se enfrentó a la coalición de las potencias centrales, integrada por los imperios austrohúngaro, alemán y otomano, acompañados por Bulgaria. 1. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ha sido, hasta el momento, el conflicto armado más grande y sangriento de la historia universal en el que se enfrentaron las potencias aliadas y las potencias del eje, entre 1939 y 1945. Fuerzas armadas de más de 70 países participaron en combates aéreos, navales y terrestres. Por efecto de la guerra murió alrededor del 2% de la población mundial de la época, unos 60 millones de personas, en su mayor parte civiles. Como conflicto mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, si bien algunos historiadores argumentan que en su frente asiático se declaró el 7 de julio de 1937, para acabar oficialmente el 2 de septiembre de 1945. Soviética, que duró hasta su caída en 1991. En la revolución pueden distinguirse dos fases. La primera fue la llamada Revolución de Febrero de 1917, que desplazó la autocracia del zar Nicolás II de Rusia, el último de la historia, y tenía la intención de instalar en su lugar una república liberal. 8. Guerra contra el terrorismo. La guerra contra el terrorismo es una campaña de Estados Unidos apoyada por varios miembros de la OTAN y otros aliados, con el fin declarado de acabar con el terrorismo internacional, eliminando sistemáticamente a los denominados grupos terroristas, considerados así por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y a todos aquellos mínimamente sospechosos de pertenecer a estos grupos, con base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cita requerida y poniéndole fin al supuesto patrocinio del terrorismo por parte de Estados. Esta ofensiva internacional fue lanzada por la administración de Bush luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington, D.C., realizados por Al-Qaeda.
Se convirtió en parte central de la política exterior e interna del expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, apoyada por otros estados. 7. Guerra del Golfo Pérsico. La llamada Guerra del Golfo Pérsico o simplemente Guerra del Golfo fue la guerra de 1990 a 1991 entre Irak y una coalición internacional, compuesta por 31 naciones y dirigida por Estados Unidos, como respuesta a la invasión y anexión del Emirato de Kuwait por Irak. También se la conoce como Operación Tormenta del Desierto, nombre de la campaña dirigida por Estados Unidos para liberar Kuwait. En Irak, la guerra es con frecuencia llamada simplemente Ma'arak, la madre de todas las batallas, frase acuñada por el propio Saddam Hussein. El inicio de la guerra comenzó con la invasión iraquí de Kuwait el 2 de agosto de 1990. Irak fue inmediatamente sancionado económicamente por las Naciones Unidas. 6. La Guerra de los 100 años. Fue un prolongado conflicto armado que duró en realidad 116 años, 1337-1453, entre los reyes de Francia y los de Inglaterra. Esta guerra fue de raíz feudal, pues su propósito no era otro que dirimir quién controlaría las enormes posesiones de los monarcas ingleses en territorios franceses desde 1154, debido al ascenso al trono inglés de Enrique II Plantagenet, conde de Anjou y casado con Leonor de Aquitania. Tuvo implicaciones internacionales. Finalmente y después de innúmeros avatares, se saldó con la retirada inglesa de tierras francesas. 5. Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con diversos períodos de violencia, que convulsionó Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación 51 a.C. En el curso de las mismas la República Romana sometió a la Galia, extenso país que llegaba desde el Mediterráneo hasta el Canal de la Mancha. Los romanos también realizaron incursiones a Britania y Germania, pero estas expediciones no llegaron a transformarse en invasiones a gran escala. La Guerra de las Galias culminó con la batalla de Alesia en 52 a.C., donde los romanos pusieron fin a la resistencia organizada de los galos. Esta decisiva victoria romana supuso la expansión de la República Romana sobre todo el territorio galo. Las tropas empleadas durante esta campaña, conformaron el ejército con el que el general marchó sobre la capital de la República. 9. Revolución Rusa de 1917. La Revolución Rusa de 1917 fue un movimiento político en Rusia que culminó en 1917 con la expulsión del gobierno provisional que había reemplazado el sistema zarista, lo que llevó finalmente al establecimiento de la Unión Soviética, que duró hasta su caída en 1991. En la revolución pueden distinguirse dos fases. La primera fue la llamada Revolución de Febrero de 1917, que desplazó la autocracia del zar Nicolás II de Rusia, el último de la historia, y tenía la intención de instalar en su lugar una república liberal. 8. Guerra contra el terrorismo. La guerra contra el terrorismo es una campaña de Estados Unidos apoyada por varios miembros de la OTAN y otros aliados, con el fin declarado de acabar con el terrorismo internacional, eliminando sistemáticamente a los denominados grupos terroristas, considerados así por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y a todos aquellos mínimamente sospechosos de pertenecer a estos grupos, con base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cita requerida y poniéndole fin al supuesto patrocinio del terrorismo por parte de Estados. Esta ofensiva internacional fue lanzada por la administración de Bush luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington, D.C., realizados por Al-Qaeda. Se convirtió en parte central de la política exterior e interna del expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, apoyada por otros estados. 7. Guerra del Golfo Pérsico. La llamada Guerra del Golfo Pérsico o simplemente Guerra del Golfo fue la guerra de 1990 a 1991 entre Irak y una coalición internacional, compuesta por 31 naciones y dirigida por Estados Unidos, como respuesta a la invasión y anexión del Emirato de Kuwait por Irak. También se la conoce como Operación Tormenta del Desierto, nombre de la campaña dirigida por Estados Unidos para liberar Kuwait. En Irak, la guerra es con frecuencia llamada simplemente Ma'arak, la madre de todas las batallas, frase acuñada por el propio Saddam Hussein. El inicio de la guerra comenzó con la invasión iraquí de Kuwait el 2 de agosto de 1990. Irak fue inmediatamente sancionado económicamente por las Naciones Unidas. 6. 10. Guerra de las Galias.
La Guerra de las Galias fue un conflicto militar librado entre el procónsul romano Julio César y las tribus galas entre el año 58 a.C. y 51 a.C. En el curso de las mismas la República Romana sometió a la Galia, extenso país que llegaba desde el Mediterráneo hasta el Canal de la Mancha. Los romanos también realizaron incursiones a Britania y Germania, pero estas expediciones no llegaron a transformarse en invasiones a gran escala, puesto patrocinio del terrorismo por parte de estados. Esta ofensiva internacional fue lanzada por la administración de Bush luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington, D.C., realizados por Al-Qaeda. Se convirtió en parte central de la política exterior e interna del expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, apoyada por otros estados. 7. Guerra del Golfo Pérsico. La llamada Guerra del Golfo Pérsico o simplemente Guerra del Golfo, movimiento político en Rusia que culminó en 1917 con la expulsión del gobierno provisional que había reemplazado el sistema zarista, lo que llevó finalmente al establecimiento de la Unión Soviética, que duró hasta su caída en 1991. En la revolución pueden distinguirse dos fases. La primera fue la llamada Revolución de Febrero de 1917, que desplazó la autocracia del zar Nicolás II de Rusia, el último de la historia, y tenía la intención de instalar en su lugar una república liberal. La Guerra de las Galias culminó con la batalla de Alesia en 52 a.C., donde los romanos pusieron fin a la resistencia organizada de los galos. Esta decisiva victoria romana supuso la expansión de la República Romana sobre todo el territorio galo. Las tropas empleadas durante esta campaña conformaron el ejército con el que el general marchó sobre la capital de la República. 9. Revolución Rusa de 1917. La Revolución Rusa de 1917 fue un NAL. 8. Guerra contra el terrorismo. La guerra contra el terrorismo es una campaña de Estados Unidos apoyada por varios miembros de la OTAN y otros aliados, con el fin declarado de acabar con el terrorismo internacional, eliminando sistemáticamente a los denominados grupos terroristas, considerados así por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y a todos aquellos mínimamente sospechosos de pertenecer a estos grupos, con base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cita requerida y poniéndole fin al